hombre que sabe lo que tiene que hacer. Él conoce la Escritura. Él no es un pagano. Él sabe lo que le había dicho el Señor tiempo atrás al rey Salomón en casos de crisis. Pero dice la Biblia que no se humilló. Y si seguimos leyendo el reinado de Sedequías, en el verso 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciando sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo, y dice, y no hubo ya remedio. Ya no había nada que hacer. Cruzaron la línea. Sabían lo que tenían que hacer. Sabían que el camino correcto era humillarse, pedir perdón delante del Señor. Pero dice que se rebelaron contra Dios, contra toda la autoridad del tiempo presente. Y dice la Biblia que por no querer humillarse, las consecuencias en la vida del rey Ezequías fueron terribles. Ustedes me acompañan a Jeremías capítulo 52. Es increíble lo que vamos a leer ahora. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 52. Si quieren leemos a partir del versículo 7. Jerusalén es sitiada. El ejército del rey Nabucodonosor está rodeando la ciudad. La gente muere de hambre. Lo están pasando realmente mal. No hay escapatoria. Y dice que llegó el momento en el que se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Ellos creían que como tenían el templo de Jerusalén dentro de las murallas, no iba a pasar nada. Aunque fueran idólatras, rebeldes, desobedientes, no pasa nada. Sin embargo, dice aquí que llegó el momento en el que fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron. Y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del Arabá, eso es, al desierto. Estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Versículo 8. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías, aquel que no se quería humillar, ¿se acuerdan? Aquel que no se quería postrar delante del Señor. Dice que lo alcanzaron en los llanos de Jericó. Fíjese el camino desde Jerusalén hasta Jericó, hay un buen recorrido. Allí lo alcanzaron porque lo abandonó su ejército. Entonces, escuchen, prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla. Ribla es Siria. Para que sepan que cada vez que lean el nombre de Ribla, estamos hablando de Siria, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Escucha, degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Qué terrible escena, ¿no? Ver que el rey de Babilonia está haciendo eso terrible en contra de tus hijos. También degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo, gracias a Dios, no solo, ¿no? Solo le sacó los ojos a Sedequías. Le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Él sabía lo que tenía que hacer. Todo esto se podía haber evitado. Esta tragedia nacional, miles de personas muertas, sus propios hijos. Mira la forma como mueren. Él queda ciego porque le arrancan los ojos. Se lo llevan a Babilonia como si fuera un animal tirado por cadenas. Allí murió en una mazmorra. Todo eso se podía haber evitado si él hubiera hecho lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. La solución, el remedio divino. Si mi pueblo se humillare, pero hemos leído que él no quiso humillarse. Y el que no quiere humillarse delante de Dios, pues que se atenga a las consecuencias. Amén, hermanos. Hay cosas en la vida que podemos evitar si hacemos lo que Dios manda. Si ponemos en práctica la palabra de Dios, se pueden evitar muchas cosas. Problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas incluso hasta físicos. Muchas cosas se pueden evitar en la vida. Pero si sigues, como decimos en Canarias, R que R, sin querer humillarte, siempre con las plumitas del pavo real desplegadas, bueno, hijo, atente a las consecuencias. Sedequías no tenía por qué haber muerto así. Tenía nada más y nada menos que en la ciudad al profeta Jeremías. Él no podía haber dicho, es que yo no sé qué hacer, no tengo palabra de Dios, no conozco la escritura. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer, pero no quiso cambiar. Dice incluso que quiso matar al profeta Jeremías. El Señor lo salvó milagrosamente. Lo azotaron, lo metieron dentro de una cisterna para que se ahogara, ¿verdad?
Sin embargo, el Señor protegió a Jeremías, que vivía en la misma ciudad, que fue atacado por el mismo ejército de Nabucodonosor, pero sin embargo, fíjense a Ezequías lo que le pasa. Algo que se podía haber evitado si se hubiera humillado delante de la presencia del Señor. Es un versículo realmente poderoso el que tenemos delante en esta tarde, porque encontramos los 4 pasos para una restauración segura en el Señor. Un paso nos lleva al otro. Cuando nos humillamos delante del Señor es porque reconocemos nuestra bancarrota espiritual, porque hemos llegado a la conclusión de que por nosotros mismos no vamos a salir del pozo de la desesperación. Lo mismo le tuvo que pasar a Jonás cuando llegó a lo más bajo, al vientre de aquel enorme pez. Dice que allí se humilló e invocó el nombre del Señor y Dios lo sacó de aquella desesperación tan grande en la que estaba. Cada vez que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor, siempre vendrán bendiciones, lluvia de bendiciones a nuestras vidas y a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es suficiente con humillarse, no es suficiente con reconocer el error, el pecado, sino que el segundo paso es orar. Si mi pueblo se humillare y orare, invocar en mi rostro, es un segundo paso fundamental. Pero en este punto de la oración, quiero recordarles un versículo del Nuevo Testamento, concretamente de la carta de Santiago, que dice que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. No la oración en sí misma, no. La oración eficaz del justo es la que puede mucho. La pregunta es, ¿qué ingredientes tiene que tener una oración para que sea eficaz? Porque el objetivo no es simplemente orar. El objetivo es que cuando oremos obtengamos la respuesta, ¿sí o no? Eso es lo que confiamos y esperamos todos. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuáles son, los ingredientes bíblicos, divinos, para que podamos decir, he orado eficazmente, ahora solamente me queda esperar pacientemente, con gozo, en la presencia del Señor hasta que Él responda a mi oración? Hermanos queridos, una cosa es orar y otra cosa es orar eficazmente u orar bien. ¿Por qué digo orar bien? Porque yo he llegado a la conclusión de que nuestro nivel de madurez, nuestro crecimiento espiritual se manifiesta muchas veces por la forma como oramos, la forma como pedimos, la forma como nos presentamos delante del Señor. Habla mucho del tipo de persona, espiritualmente hablando, que tú eres. Hay personas que oran y piden, pero no están orando bíblicamente, no están orando bien. A veces por gracia y por pura misericordia de Dios, a pesar de no haber orado todo lo correcto que deberíamos de haberlo hecho, obtenemos respuestas. Pero creo que nuestro objetivo debería ser pedirle al Señor, Señor, enséñame a orar bien y eficazmente. Renovar mi vida de oración, mi vocabulario a la hora de orar. Y no es cuestión de gritos, no es cuestión de hacer un show ni un espectáculo, ni llamar la atención hacia mi persona, porque todo lo que hagas que llame la atención hacia tu persona, ya empezaste mal. Primero, la oración tú tienes que pasar desapercibida. El que tiene que notarse es el Señor, no tu palabra, ni tus gestos, ni tus espavientos, en primer lugar. En segundo lugar, la oración tiene que ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vas a orar conforme a la voluntad de Dios si no lees la Biblia e indagas cuál es la esencia del corazón de Dios? Voy a ponerles 3 ejemplos de 3 personajes diferentes de la Biblia que oraron, que hablaron no muy bien que digamos, aunque obtuvieron respuesta, pero se demuestra su falta de madurez a la hora de pedir o a la hora de hablar. ¿Se acuerdan ustedes, conocen a un personaje llamado Eliezer? ¿O Eliezer? ¿Quién era Eliezer? Un nombre muy bonito que significa Elí, mi Dios, Ezer, mi Dios es mi ayuda. Mi Dios es el que me ayuda. Eliezer era el hombre de confianza a la mano derecha del patriarca Abraham, ¿se acuerdan? Abraham tenía un criado, probablemente un mayordomo de muchos años en la casa, que delega sobre él y pone sobre sus hombros una responsabilidad tremenda. Espero que cuando llegue un momento en el que tengas que responder y tengas que actuar en base a la responsabilidad que se te ha delegado, lo hagas bien
y dejes en alto el honor de Dios. Porque Abraham se quedó en casa, Isaac se quedó en casa, y al que mandó a lejanas tierras fue a su criado, a su mayordomo llamado Eliezer. Él tuvo que viajar durante días, semanas, tal vez probablemente, y no exagero, meses, hasta llegar a un lugar donde Abraham le había dicho que nunca llevara a su hijo, que él tenía que ir a buscar una ayuda idónea, una esposa para su hijo Isaac. Isaac estaba roto, porque Isaac se despidió de su madre el día que su padre lo lleva al monte Moriah a Jerusalén para ser sacrificado sobre un altar, ¿se acuerdan? Él se despide, le da el último beso, le da el último abrazo a su madre Sara. Sara sabe perfectamente lo que Abraham se trae entre manos. Sara no era tonta, Sara sabía perfectamente que un sacrificio lleva fuego, leña, cuchillo y víctima. Y aquí van 3 elementos, pero falta uno, y ella sabe perfectamente que aquí pasa algo raro. Se despiden, la madre del hijo se dan un abrazo y Isaac nunca más volvió a ver a su madre. Probablemente murió de tristeza, murió de dolor, porque ella sabe que eso es lo que Dios le ha pedido a su marido. Y ella no se pone como una loca gritando en la puerta de su tienda de campaña: no te lo lleves, es mi hijo, yo lo quiero, llévate al otro. ¿Por qué haces esto? ¿Pero qué tipo de Dios tenemos? Sino que ella acata la voluntad de Dios, se despide de su hijo se va. Ella cree que nunca más lo volverá a ver, y cuando ellos regresan, Sara ya ha muerto. Y nunca más la volvió a ver a su madre. Y él, de pena, de dolor, dice que salía todas las tardes al campo a meditar. Y se iba junto a un pozo, por cierto, que tiene mucha historia, se llama el Pozo del Viviente que me ve, y allí meditaba y allí reflexionaba, y dice que entonces es cuando el padre toma la decisión. Ya Isaac tiene 40 años, ya no es un niño. Le dice a Eliezer: mira, es tiempo de que vayas a buscar una esposa para mi hijo. Después, cuando vino su esposa, Rebeca, dice la Biblia que se consoló. El vacío que había dejado su madre en su corazón, su esposa lo llena, y bueno, todos conocemos el resto de la historia. Pero fíjate qué interesante a lo que voy, a la hora de orar bien o de hablar bien. Eliezer emprende un largo viaje para ir a buscar a la esposa del hijo de su amo. Se ve que no es un hombre de oración. Conoce al Dios de Abraham, evidentemente, pero no es un hombre, digamos, comprometido con Dios, ni tiene la fe, ni mucho menos de Abraham. Pero él va en obediencia a un encargo que su amo le ha dado, que es muy importante. El futuro está en las manos de él en ese momento. Y cuando llega a un pozo, él dice: la primera que salga y me dé de beber agua a mí y a mis camellos, esa me la llevo. ¿Cómo? ¿Sabes lo que estás diciendo? Y si viene una idólatra, si viene una pagana, si viene una prostituta, es decir, la primera que venga y me dé agua, y encima le dé de beber a mis 10 camellos, que tienen que beber cada uno 100 litros de agua, ¿esa es la que yo me voy a llevar? ¿Así de fácil? ¿Así de superficial? Bueno, sabemos que Dios tuvo misericordia por amor a Abraham y también por amor a Isaac, pero eso no es una forma madura de orar. Esa no es una forma correcta de orar, de pedir a Dios. Generalmente la gente inmadura, la gente poco conocedora de la Escritura, están siempre poniendo pruebas. Y le dicen a Dios: confírmame hoy por la palabra que esto, o confírmame hoy con este predicador. Así son la gente inmadura. Las personas que no saben moverse en el reino, las personas que siempre buscan o confirmación, o que alguien le ponga la mano encima y le ore, o le profetice, o le diga esto o aquello, ¿verdad? Y aquí está Eliezer, ahora solo, no está Abraham, no está Isaac, él está solo, entre comillas, ante el peligro, y a él no se le ocurre otra cosa que sí: la primera que me dé agua, esa me la llevo. ¿Será una mujer espiritual? ¿Estará casada? ¿Será viuda? ¿Será soltera? ¿O será como aquella que tuvo 5 maridos y el que ahora tiene no es el tuyo, que también fue a sacar agua a un pozo? Fíjate cómo se la jugó este hombre, orando y pidiendo algo que uno dice, pero qué poca profundidad, qué poca espiritualidad hay en todo esto. Bueno, por la gracia y la misericordia de Dios le salió bien el experimento, pero te la jugaste, amigo. Te la jugaste. ¿Te imaginas que hubiera llegado otro tipo de mujer y esa es la que te vas a llevar? Y esa es la que va a ser una de las matriarcas más importantes en la historia del pueblo de Israel. ¿Sabe lo que hay detrás de esta elección? El otro personaje que me llama mucho la atención, tampoco podríamos esperar mucho más de él, es una persona que no fue nunca nada espiritual.
Aparentemente tenía pinceladas de ser un hombre espiritual. De vez en cuando parece que cambiaba, que se arrepentía, pero en el fondo de su corazón la realidad, la cruda realidad, nos guste o no, es que él nunca fue un hombre espiritual. Se encontró con un puesto, se encontró con un cargo que yo lo comparo a una camiseta que le quedó muy grande, se la encasquetaron encima y con el paso del tiempo el juguete se terminó rompiendo. Y estoy hablando nada más y nada menos que del rey Saúl. Un rey que está muerto de miedo en su tienda de campaña porque hace 40 días que hay un enorme, un gigante, un paladín filisteo que está amedrentando y asustando al ejército de Israel. Él no se atreve a ir, ningún soldado se atreve a ir, y entonces no se le ocurre otra cosa que decir: al hombre que vaya y mate a Goliat le doy mi hija, nunca más pagará impuestos y lo haré parte de mi familia. Otra oración, otra petición totalmente alocada, sin ninguna profundidad, sin ninguna espiritualidad. ¿Cómo que al primero que venga y mate a Goliat? Es decir, el que me resuelva el problema, me da igual si es pagano, si es adorador de Milcón, de Moloch o de Quemos, me da igual, yo le voy a hacer el yerno del rey. Pero ¿cómo estás negociando con tu hija? ¿Cómo estás ofreciendo tu hija a alguien que no sabes quién es? Puede ser un idólatra que venga. Puede ser que venga un pagano, puede ser que venga incluso hasta un filisteo traidor que quiera matar a Goliat para ser familia del rey. También, entre comillas, le salió bien la jugada por la gracia y por la misericordia de Dios, porque por allí apareció un jovencito, ¿que era? Que era David. Y él se enfrentó y bueno, se hizo familia del rey, etcétera, etcétera. Pero ahí te das cuenta otra vez, otro personaje que oró o dijo algo en alta voz sin ninguna profundidad, sino ahí el que me saque del problema, a ese le bendigo y a ese le doy mi hija y le quito la obligación de pagar tributos e impuestos, etcétera, etcétera. Ya dije que no podíamos esperar otra cosa de Saúl. Saúl nunca fue una persona espiritual, por lo tanto sus decisiones, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de reaccionar, demuestra siempre su esencia, que era la desobediencia personificada. Pero hay un tercer personaje que es peor todavía. Porque Eliezer, por lo menos, bueno, con aquella palabra que dijo el Señor, pues le ayudó a traer una buena mujer. El caso de Saúl, pues también funcionó porque gracias al Señor apareció por allí David. Pero ahora a este no se le ocurre otra cosa en un momento de euforia, en un momento de emocionalismo, que se da mucho en un tipo de creyentes hoy en día, y es que cuando están contentos, cuando están eufóricos, el Señor le ha tocado por la palabra, una canción, un culto, lo que sea, hacen todo tipo de promesas, hacen todo tipo digamos, de propuestas al Señor, pero luego después algunos ni las cumplen, se olvidan, y en algunos casos mejor que hubieran cerrado la boca. Porque a este no se le ocurre otra cosa que decir: estoy tan contento, estoy tan alegre, estoy tan lleno del Señor porque he visto hoy una gran victoria contra el enemigo, que al primero que me salga por la puerta de mi casa, lo sacrifico al Señor en un sacrificio a Dios. Y estoy hablando de un juez de Israel que no sabemos, todavía los teólogos no se ponen de acuerdo si fue realmente un sacrificio o no fue un sacrificio. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero la primera persona que salió por la puerta de su casa fue su esposo, fue su hija. ¿Qué les parece? Otra locura más. Mira, hay creyentes, escucha, a ver si puedo explicar esto y nadie se me ofende. Y si se ofenden, por lo menos que sepan por qué lo dije. Hay creyentes que están como en el filo de la navaja. ¿Saben lo que me quiero decir? Están en el filo de la navaja. Están entre la locura y la espiritualidad. Están entre el compromiso y la superficialidad. Están, pero no están. Están con su cuerpo, pero su cabeza hace años que se fue de aquí. Están como en el filo de la navaja, ¿verdad? Por una parte parece que están muy espirituales, muy comprometidos, pero a la hora de la verdad, pínchales un poco, pruébalos un poco, porque la Biblia dice que para usar a alguien primero hay que probarlo. Es mi deber, probarte, pincharte, a ver cómo reacciona. Y si son aprobados, entonces sí, pero si no son aprobados, no. Es como cuando te vas a comprar un coche de segunda mano, ¿no lo quieres probar primero? ¿Te fías así? Dices, no, yo lo quiere probar, no me hace falta. Todo en la vida que nos atrae y nos gusta siempre lo queremos probar o ver primero. Cuando las mujeres van de compras aquí a las tiendas,
Ni les cuento, yo digo, esa camisa, démela, ya, chao, adiós. La mujer se prueba una camisa, prueba otra, un pantalón, sube y después no compró nada. Cuando te quieres comprar una casa, ¿qué compras? La primera, mira, está tan bonita en internet, 2 habitaciones, un baño, no sé qué, una cocina, pues la compro. No, vamos a verla, cuándo es, ahí las tuberías y la electricidad y la contribución. ¿Y por qué a la hora de vivir para Cristo, por qué te niegas a que el Señor te pruebe? Si tú llevas toda la vida probando todo lo que tienes y todo lo que te has comprado. ¿Por qué el Señor no puede tener la misma libertad con nosotros de probar nuestra fe, nuestra puntualidad, nuestra santidad, nuestra vida de oración? ¿Por qué no nos dejamos probar y nos rebelamos cuando Dios nos prueba? Es que se enfada el dueño de un coche cuando digo, no, es que yo quiero probarlo primero. No es normal. O se enfada el dueño de una casa cuando le dice, yo quiero primeramente ver la casa. Porque quieres asegurarte que lo que vas a comprar o el dinero que vas a invertir merece la pena y no vas a perder tu dinero ni tu tiempo. ¿Y por qué a veces nosotros nos resistimos a que Dios nos pruebe? Cuando sabemos que lo que Dios trae a nuestra vida y nos prueba siempre va a ser para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Entonces cuando yo digo que hay que humillarnos delante de Dios, claro, porque reconocemos que me equivoqué, reconocemos que mi ego me está matando y en vez de mi ego dominarme a mí, yo lo quiero doblegar al Señor. Fíjate la lectura que se leyó hoy. El Señor Jesucristo dice que se humilló a sí mismo. No es que esperaba que alguien lo humillara, que también lo hicieron. Pero Él toma la iniciativa, dice, se humilló a sí mismo y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Fíjate el paralelismo, fíjate Ezequías, no se quiso humillar, así terminaste, querido. Sin hijos, sin familia, sin salud, sin vista, sin nada, porque no has querido humillarte. Teniendo la sartén por el mango, teniendo la respuesta divina, el antídoto divino, mueres de una forma terrible, pudiendo haberlo evitado, sencillamente porque no quisiste humillarte, no quisiste dar tu brazo a torcer. Por otra parte vemos al maestro aparentemente hundido, derrotado, humillado, pisoteado, pero al tercer día sale de la tumba victorioso porque el que se humilla será exaltado. Entonces en nuestra vida tenemos siempre esas dos vías, esa alternativa. O te mantienes en tu postura, que tienes toda la libertad de mantenerla si quieres, o decir me rindo, porque humillarse significa decir me rindo. No sigo peleando más. No voy a hablar más. Ya no es tiempo de hablar. Ahora es tiempo de cuerpo a tierra. Me rindo, Señor. Me rindo. Ya no sé qué hacer con mi matrimonio, con mi hijo, con mi familia, con mi economía, con el negocio. Ya no sé qué hacer. ¿Y qué haces entonces? Lo que tenías que haber hecho desde el principio. Rendirte. Postrarte ante la presencia del Señor. Y entonces oras bien, oras sin exigencias, sin decir, sin reclamar, sin declarar. No, esas vainas aquí no van. Oramos con humildad. No le estoy demandando a Dios, me tienes que bendecir, me tienes que ayudar, porque yo he hecho esto, yo soy aquello, tú no eres nada. Nos humillamos delante de Dios y clamamos a Él porque no confío en mis méritos, no tengo medalla, no puedo presumir de nada. No soy como aquel que decía ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No soy como este. Y el otro decía no soy digno ni siquiera de levantar mi cabeza, pero dice la Biblia que uno fue justificado delante del Señor y el otro entró y salió del templo y salió peor de lo que entró. Entonces la actitud es lo que marca la diferencia en nuestra vida. El Señor sabía que su pueblo se iba a corromper. Hoy hay mucha alegría, hoy hay mucho júbilo. ¿Por qué? Porque hay dinero, porque hay abundancia, porque el rey Salomón es un rey espléndido, generoso, que le está dando comida y trabajo a todo el mundo. Pero espérate, los 80,000 leñadores que están en el Líbano cortando 24 horas al día leña y árboles de cedro para el templo, dentro de un par de meses no van a trabajar, ya no hay más leña que cortar. Cuando Salomón termine de construir el templo y sus casas y sus caballerías y todo, miles y miles de personas en el pueblo se van a quedar sin nada. A ver si en ese momento tienen tanto gozo y tanta alegría como la que tienen hoy. Y por eso el Señor sabía perfectamente que iba a llegar un momento en el que tenía que tocar, afectar la naturaleza, para que por lo menos los agricultores, cuando vieran que no llueve, se dieran cuenta de que algo espiritualmente está pasando.
Porque lo natural es un reflejo de lo que está pasando espiritualmente. O a ver si los ganaderos, cuando vean que las ovejas no paren, que los animales se mueren en el campo, que las ovejas no tienen esa fuerza, a ver si se dan cuenta y se percatan de que hemos pecado delante del Señor. Y entonces cuando se dé cuenta el rey, los agricultores, los ganaderos, los hombres de guerra, todo el mundo se dé cuenta, sepan lo que tienen que hacer: humillarse, orar. Y dice aquí, tercer punto, buscar mi presencia. Buscar mi rostro, buscarlo de corazón. En otras palabras, volver a esa relación que tuvisteis en su momento con Dios, pero que cortasteis tu relación con el Señor porque te atrajeron las cosas de este mundo como si fueran juguetes. Ustedes reconocen, ¿se acuerdan de la historia de Elías cuando sube a lo alto del monte Carmelo? Dice la palabra del Señor que primeramente le da lugar a los sacerdotes de Baal, que eran un montón, y le dice: oren ustedes, que son más, oren los primeros, yo espero. Cuando llegó el momento de orar y de actuar, antes de orar, él lo que hace es algo que a veces pasa desapercibido y se habla muy poco, pero ahí está la clave. Si ustedes van al Monte Carmelo, arriba en el Monte Carmelo, en una de las partes del monte, hay un monasterio católico, y cuando entras a la iglesia, saben que en el centro de toda iglesia católica, en cualquier parte del mundo, siempre está el altar mayor. Eso pasa en España, en Latinoamérica y en todas partes del mundo. Cuando usted entra por el centro de una iglesia católica, nunca va a haber un púlpito. El púlpito siempre está a la izquierda o está a la derecha para la lectura de los santos evangelios. Lo que está en el centro es lo que en la iglesia católica tiene peso. Es para ellos lo más importante, que es el sacrificio de la misa, la Eucaristía. Y para ese sacrificio hace falta un altar. Y ese altar se llama el altar mayor. El altar mayor de ese monasterio en el Monte Carmelo son 12 gigantes piedras que las han puesto una encima de la otra, y encima han puesto como una losa de granito, de piedra o de lo que sea, y ahí hacen las misas, el sacrificio de la misa. Eso es lo que quiero destacar en esta tarde, que Elías, antes de orar, antes de invocar el nombre del Señor, restaura el altar del Señor que estaba roto. En otras palabras, si no hay comunión, si no hay relación con el Señor, ¿qué le vamos a pedir? ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante de un Dios que hace años que no le hablo, que no lo visito, que no sé nada de Él? ¿Con qué cara voy a pedirle a Dios que me sane la tierra, que sane a mis animales, que bendiga a mi familia, que prospere mi casa? ¿Con qué cara si ya hace años que no hablo con Él, ni sé nada de Él? Porque no quiero. Entonces lo que Elías hace es ir colocando una a una las 12 piedras del altar. La piedra que representa a Neftalí, la piedra de Manasés, la piedra de Zabulón, la piedra de Leví, la piedra de Isaacar, la piedra de Judá, la piedra de Gad, la piedra de Aser. Y cuando tiene ya todo el altar compuesto y unido, es entonces cuando empieza el trabajo de colocar, ¿verdad?, la leña, el sacrificio, invocar el nombre del Señor. Pero previamente ha tenido que haber una restauración. Y yo siempre he dicho que una persona, antes de ser usada, previamente tiene que ser restaurada. Y tú sabrás en lo que tienes que ser restaurado en tu vida. Capaz que tienes que pagar una factura hace 30 años que ni te acuerdas. O capaz que tienes que llamar a una persona que ofendiste o que rompiste la relación con él o con ella por una tontería. ¿Cuántas familias se han separado por herencias? Qué peligrosas son las herencias, ¿eh? Yo no las quiero, ¿eh? Yo no quiero herencias de nadie. Hermanos que se llevan muy bien, se muere el viejo y después empiezan las peleas. Quítate tú para ponerme yo, porque a ti te dio esto y no me lo dio a mí. Yo quería aquello, yo quería lo otro. Qué lío las herencias, ¿verdad? Solamente quiero la herencia espiritual, que no trae problemas, ¿verdad? Pero saben, mis queridos hermanos, aquí lo que está diciendo el Señor es que cuando ustedes se humillen, cuando ustedes busquen mi rostro, lo que tienen que hacer antes de que yo comience a sanar la tierra, antes de que yo comience otra vez a mandar la lluvia temprana y tardía, antes de que comience todo a cambiar en lo natural, primeramente ustedes tienen que recuperar su relación con el Señor. Es más, en uno de los mensajes que encontramos en el libro de los Hechos, si no recuerdo mal, dado por Pedro, él dijo que antes de que venga el Señor entraremos en un tiempo de restauración de todas las cosas. En otras palabras, Dios tiene que restaurar muchas cosas en su pueblo. Tiene que restaurar su comunión, tiene que restaurar la sana doctrina. Hay congregaciones que ya no se predica la Biblia, se predica no sé de qué. En otras palabras, Él quiere restaurar tu comunión y tu relación diaria con el Señor. Que usted no dependa de la oración de un pastor, que usted no dependa de la imposición de manos de un apóstol, de un profeta, que usted dependa única y exclusivamente del Señor.
Me llamen o no me llamen, me visiten o no me visiten, me da igual. Yo sé que todos los días mi Señor ora por mí. Yo sé que todos los días el Señor estará conmigo hasta el fin del mundo. Y no es que seamos egoístas, no es que seamos soberbios, que yo no necesito de nadie, sino que mi relación con el Señor, hermano, no depende de una iglesia, de un culto, de un pastor. ¿Por qué? Porque yo sé doblar mi rodilla y esperar en la presencia de mi Señor. Y mi Dios que me ve en secreto, no te preocupes que me va a recompensar en público. De hecho, toda recompensa pública es la evidencia de que hay una comunión en privado con el Señor. No invertamos el orden. Finalmente, una vez que hemos orado, una vez que nos hemos doblado delante del Señor, una vez que nos hemos rendido y postrado delante de su presencia, entonces dice, y se conviertan de sus malos caminos. En otras palabras, tiene que haber un cambio. Lo que no puede ser es que ahora, como estás con la soga hasta el cuello, amigo, ahora sí, ¿no? Claro. ¿Y si tuvieras el agua por la rodilla? Pero ya has llegado a un punto en el que ya no das más. Bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es sentarte y decirle al Señor, ¿dónde comenzó mi deterioro espiritual? ¿Dónde perdí a mi hijo? ¿En qué parte del camino lo perdí? ¿En qué parte mi matrimonio comenzó a hacer aguas y yo no me di ni cuenta? ¿En qué parte perdí la gloria y la presencia de Dios en mi vida y no me percaté de ello? Porque la palabra de Dios dice que Sansón, por coquetear y flirtear con el pecado, dice que un día la presencia, el Espíritu de Dios se fue de él y no lo sabía. Y pensaba que podía seguir jugando y perdonen, vacilando, ¿verdad? Y no pasa nada, total, mañana me levanto, soy el hombre más fuerte y más ungido del país. Y dice que la presencia del Señor se fue de su vida y no se había dado cuenta, que eso es lo peor. Es como el que le huele la boca, ¿no? El último que se da cuenta es al que le huele. Todos se dan cuenta, menos al que le huele. Bueno, un ejemplo tonto, perdón. Ahora todo el mundo masticando chicle. A Saúl le pasó lo mismo. A Saúl le pasó lo mismo, ¿no? Como soy el rey, pues no tiene nada que ver. El cargo, la responsabilidad, la edad que tiene, no te vacuna, no te inmuniza en contra de llevar una vida de orden delante de Dios. Otro que perdió la presencia del Señor y no se dio cuenta. Y alguno, por si acaso está por ahí o en casa viendo el culto, dirá, pero está citando temas y personajes del Antiguo Testamento. Eso no pasa hoy en día. ¿Ah, no? No pasa eso hoy en día. Si alguno se ha descarriado de entre vosotros, hermanos, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué te parece? ¿Y la iglesia de la Odisea? ¿Te gusta ese ejemplo? La iglesia, no hablo de una keilá, pero de una sinagoga, hablo de una iglesia cristiana, de una comunidad cristiana. He aquí estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le cantaba esa gente? ¿A quién le estaban rendiendo culto los hermanos de la iglesia de la Odisea? No, es que nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor la confronta y le dice, no saben nada, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. En otras palabras, también otra iglesia entera había perdido la gloria, la presencia del Señor de la iglesia y no se habían percatado, no se habían dado cuenta. Y a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En otras palabras, cuidado, porque a veces miramos los errores o los pecados de otro como para justificar los nuestros propios, y es un gravísimo error. Aquí lo que tenemos que hacer todos es lo que dice el texto: humillarnos, orar delante de Dios, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Cuántos dicen amén? Para el mundo, humillarse es señal de debilidad. De hecho, a veces he escuchado a alguna gente que dice, yo no me voy a dejar humillar por nadie. Yo tengo mi orgullo. Y yo digo para mí, así te va. A mí no me humilla nadie. Porque yo ya me morí hace 40 años. Y a un muerto no se le puede humillar. ¿Sí o no? Los vivos son los que se ofenden. Los vivos son los que reaccionan. Los muertos no reaccionan. Están muertos, no sienten. No pueden reaccionar, no pueden pensar, no pueden defenderse. ¿Y no dice la Biblia que la vida cristiana tenemos que morir para vivir? Cuando nos bautizamos, ¿qué estuvimos haciendo? ¿Nos fuimos a dar un baño porque hacía mucho calor? ¿O quisimos sepultar debajo del agua nuestra antigua vida para resucitar a una vida nueva?
O ese texto que dice Pablo, donde dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? El cual me amó y me salvó y se dio a sí mismo por mí. ¿Eso que solamente es para Él? ¿O eso también es un lema para todos y para cada uno de nosotros? Miren lo que dice, por ejemplo, Primera de Pedro 5:6. No sé si lo tienen por ahí preparado. Léalo conmigo, por favor, hermano. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? No lo sé. El tiempo de humillarse, ¿cuándo es? Ahora. Y el de ser exaltado, no lo sé. Pero yo sé que si me humillo delante de Dios, pero escuchen, por si alguien piensa que, bueno, me humillo una vez. No, es toda la vida, todos los días. Todos los días empezamos de cero. Cada vez que me subo aquí arriba me tiro al suelo, Esa es mi costumbre, no sé lo que harán otros. Yo cada vez que me subo aquí me tiro al suelo y me pongo tirado a tierra. Digo, Señor, he predicado miles de veces, pero ahora es como si fuera una vez más. Y dependo del Señor cada día, para todo, para todo dependo. Y cada vez más, cada vez más. No es que cada vez menos, al contrario, cada vez te das cuenta de que depende más del Señor, pero para todo, absolutamente para todo. Y a veces digo, Señor, que no me inviten, porque cuando me invitan ya me pongo nervioso, ya no como, ya no duermo, porque estoy pensando que voy a hablar, que no voy a hablar. Y dice, pero después de tanto tiempo, todavía, claro que sí. Y es humillarnos delante del Señor cada día. No es que me humillé hace 30 años y ahora ya nada, no. Es cada día me humillo delante del Señor. Dice Lucas 14:11, tremendo este versículo también. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Saben quién fue la primera, no sé si decir persona, porque no es correcto decir persona, pero el primer ente, el primer personaje que se exaltó delante de Dios? ¿Saben quién fue? Ese mismo. Satanás. Satanás se vio tan hermoso, tan capaz, que mirando aquella vestidura, porque yo siempre le he dicho al Señor, le he preguntado al Señor, Señor, ¿cómo creaste a Satanás tan hermoso y a nosotros tan feos? Coges barro y no nos das ni un trapito. Y a este lo pones con una vestidura impresionante, y cuando terminas de crearlo dice, este es el sello de la perfección. Y el Señor dice, porque Él sí puede declarar, este es acabado en hermosura. Y añade, y lleno de sabiduría. Eso no lo dijo cuando creó a Adán y a Eva. No dijo Adán el sello de la perfección, sino que dijo, no es bueno que esté solo. No es bueno que esté solo. Y le metió así, crack, un corte. Y le sacó a Eva de dentro, que la llevaba dentro, espalda con espalda. ¿Qué te parece? Pero ¿de qué le sirvió toda esa hermosura, todo ese conocimiento y toda esa sabiduría? Se miró un día delante de la presencia de Dios y dijo, me sentaré en el trono de Dios. Pero en ese trono solamente hay espacio para uno. Luego, si te quieres sentar en el trono de Dios, ¿quiere decir que quieres dar, permítame el símil, un golpe de estado? ¿Quieres quitarlo a Él para sentarte tú? ¿Por qué? Porque eres hermoso, eres bello, eres atractivo. Oiga, Satanás sabe tocar todos los instrumentos del mundo, y sabe todos los idiomas de la tierra, y sabe aritmética, biología, matemática, todo lo sabe. Es un ser tremendamente sabio, pero lo perdió todo. Y dice, y los que te vieron y los que te conocieron cuando pasen por ti dirán, este es el que asustaba a la gente, este es el que hacía tropezar a los pueblos y a las naciones. Este personaje siniestro, tan elevado, ha caído tan bajo. Claro, porque el que se enaltece será humillado. Seré semejante al Altísimo, me sentaré en el trono de Dios. Pero fíjate, Filipenses 2, lo hemos leído esta tarde. Siendo igual a Dios, no se aferró a sus atributos, a sus privilegios, sino que se humilló a sí mismo. En otra palabra, descendió, y el otro subió. Y ya sabemos el resultado, tanto de uno como de otro. Entonces, mis queridos hermanos, este versículo, este texto es tremendamente poderoso, porque no caduca en el tiempo ni en el espacio. Es un versículo que nos ayuda a salir de crisis, de tiempos difíciles, de tiempos de angustia. Cuando dice, Dios mío, es que ya no sé qué hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es dar los 4 pasos bíblicos, humillarme delante de Dios. No sigas hablando, no sigas hablando, cállate, tírate al suelo, tírate al suelo.
te humillas delante de Dios, comienzas a orar, no a pedir, porque la oración no solamente es cuestión de pedir. Comienzo a buscar esa relación que tuve con Dios, que la perdí no sé dónde. Como yo le dije una vez a uno, digo, oye, ¿dónde dejaste el yelmo? El yelmo que se te cayó hace tiempo. Y la coraza y la espada la perdiste. Mira a ver dónde la dejaste, muchacho. Y algunos que no saben de lo que estoy diciendo empiezan así, no sé, la habré dejado por aquí. Digo, sí, búscala por aquí que la vas a encontrar. Entonces hay que pararnos y decir, ¿dónde empecé a enredarme? Como dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pero algunos dicen, no, pero eso es para los pastores. ¿Ah, sí? ¿Tú no estás militando en el reino de Dios? ¿Tú estás en otro ejército diferente al mío? ¿No estamos todos en el mismo ejército? Pues dice la Biblia que ninguno que milita en el ejército de Dios se enreda, se deja atrapar por el sistema faraónico del mundo, sino que al contrario huye de él para tener más tiempo para servir al Señor. ¿No sacó el Señor a su pueblo de la esclavitud? ¿Para qué? ¿Para que le sirviera? ¿Para qué vino el Señor a este mundo? Para liberarnos del pecado, para que podamos servirle. Como dije el otro día, David, ¿para qué venció a todos los enemigos? Para que en tiempo de paz Salomón pudiera hacer la obra de Dios. ¿Para qué vino Cristo? Para derrotar al diablo y a sus demonios. ¿Para qué? Para que con la paz que tengo pueda servir al Señor como Salomón sirvió en lo natural, pero yo en lo espiritual. Así que mis queridos hermanos, si estás pasando o vas a pasar en el futuro un tiempo difícil, un tiempo de angustia, ya sabes lo que tienes que hacer. Paso 1, humillarme. Paso 2, orar. Paso 3, buscar el rostro de Dios o reiniciar mi comunión con Él. Y número 4, convertirme, cambiar. Lo dije el otro día, el jueves, si no recuerdo mal. ¿Por qué David no entraba en calor? Porque le tapaban y le ponían una manta y lo van a matar. Le van a poner tanto peso encima que van a matar al viejo. Al final alguien dijo, mira, sí, esto no va bien, David no entra en calor, vamos a buscar, ya saben, ¿no? Aquella joven virgen que lo arrope, que esté con él. Necesita calor humano, no calor de mantas, de cosas, necesita calor humano. Este hombre está falto, carente de amor fraternal, de calor humano. Y mira cómo se solucionó el problema. Si sigues haciendo la misma cosa y no sale bien, pues tienes que pararte y decir, Señor, no tendré yo que convertirme. Y convertirme no es que soy un pecador, no, convertirme es querer cambiar. Quiero aprender a hacer las cosas bien. El problema es que a veces algunos llegan a un punto en la vida que ya no quieren aprender. Ya tienen esa actitud de decir, bueno, yo ya tengo una edad, yo he estado en un montón de iglesias, yo ya me he leído la Biblia 30 veces. ¿Qué voy a aprender yo ahora? Pues sabes, es mejor empezar de cero que no acabar la carrera. El Señor hoy nos da la respuesta bíblica, el antídoto perfecto para salir de cualquier crisis. Ay, si don Pedro que puedan ayudar
a la iglesia y a los hermanos en su crecimiento y en su desarrollo espiritual. Pero en esta ocasión Dios no puso ningún tema en mi corazón para compartir con ellos, sino me dijo, háblales de mí. Y comencé a hablarles de cómo es Dios. Primero, cómo se llama, que parece mentira, todavía hay millones de cristianos que no saben cómo se llama Dios. Ni siquiera saben el nombre de su Dios. Porque conociendo el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, puedes ver su esencia, su naturaleza, ¿no? Entonces les hablé de los atributos de Dios, les hablé del carácter de nuestro Dios, les hablé de que Dios efectivamente es amor, porque todos estamos de acuerdo en esto, ¿sí o no? Claro, por favor, Dios es amor, Dios es misericordia. Pero mi pregunta es, ¿quién sacó del jardín del Edén a Adán y a Eva? ¿Quién los sacó? ¿Quién les dijo, fuera, fuera? Lo dijo Dios. Dios los expulsó de un lugar perfecto que Él había creado y diseñado para que pasaran el resto de sus días, la humanidad, en aquel lugar hermoso, ¿verdad? Los expulsó Dios. Y no solamente los expulsó, sino que puso una serie de ángeles protectores para que no volvieran por el camino y siguieran pecando y comiendo del árbol de la vida, por ejemplo, ¿no? Y cuando el Señor visita al patriarca Abraham en una calurosa tarde, porque dijo, ¿cómo le voy a ocultar yo a mi amigo lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? Y esos 3 personajes fueron a la tienda donde estaba Abraham, 2 se fueron y 1 se quedó, y ese que se quedó sabemos quién era, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que Abraham tuvo un encuentro personal con un personaje que en el Antiguo Testamento lo conocemos como Melquisedec, el rey de justicia o el rey de Salem, al cual Abraham dice que cuando venía después de haber derrotado a una serie de reyes tremendamente poderosos, eran potencias militares que habían llevado cautivo a Lot y a todas sus posesiones, cuando él los derrota y vuelve desde el norte de Israel caminando y llega a lo que hoy en día sería la ciudad de Jerusalén, dice que se encuentra en el valle del Cedrón con un personaje que era el rey de esa ciudad, el rey de Salem. Salem es otro nombre que recibe la ciudad de Jerusalén. Jerusalén tiene en la Biblia 70 nombres diferentes. Eso no le pasa a ninguna ciudad del mundo. La única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes, Salem es uno de ellos, Jerusalén es otro, etcétera, etcétera, es la ciudad de Jerusalén. Y allí se encuentra Abraham con este personaje que en el Nuevo Testamento dice que no sabemos cómo se llamaba su padre, ni su madre, ni tenía un árbol genealógico, ¿verdad?, que pudiera enseñarlo para conocer su procedencia. Era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote significa mediador, el que media entre los hombres y Dios, o entre Dios y los hombres. Y Abraham dice que le da los diezmos. No sé de dónde sacó la idea de los diezmos, porque en ninguna parte de la Biblia, ni un versículo estaba escrito, pero Abraham le da el 10% de los tesoros del botín de guerra que ha adquirido de los enemigos. Y entonces, a cambio, este personaje dice que le da pan y vino. Es un encuentro tremendamente interesante, ¿verdad? Y vemos cómo en la palabra de Dios hay momentos en los que personajes del Antiguo Testamento tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo de una forma tal vez diferente a la que tuvieron los discípulos en el Nuevo Testamento, pero el mismo Señor Jesucristo da testimonio de este encuentro. Él dice, Abraham vio mis días, Abraham me vio a mí y me conoció. Por eso, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes tendrían que creer en mí. Pero ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Wow. Si alguien se atreviera hoy en día a salir por las calles de cualquier parte de Israel diciéndole a los judíos que están orgullosos de ser el pueblo escogido de Dios, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, seguramente sería la última palabra que pronuncies en tu vida, porque te matarían allí a pedradas inmediatamente. Y esa era la forma como el Señor Jesucristo les hablaba a los judíos de la época. Y si quieren ver cómo el Señor Jesucristo trataba y descubría lo oculto del corazón de la gente, sobre todo de los religiosos, les animo a que lean el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, que es un capítulo impresionante, donde el Señor Jesucristo desnuda el fariseísmo, la religiosidad de Israel, y les dice, no, ustedes son así, así, así y así. Y así como Mateo 5, 6 y 7, que es la constitución del reino de Dios, es una radiografía
de la naturaleza y de la esencia de nuestro Dios, el capítulo 23 de Mateo es una radiografía del espíritu religioso que embrutece, que ciega, que anula a la gente y que los hace sentir orgullosos creyéndote que estás en posesión de la verdad, que el único que sabe las cosas eres tú y que los demás están totalmente equivocados. Por eso el Señor Jesucristo hace 2000 años, cuando vino a este mundo, para uno fue admirado y querido y para otro fue odiado y rechazado. Porque la forma como Él hablaba, los ejemplos que ponía, mira, por ejemplo, cuando habla de la parábola del buen samaritano, entre comillas, ¿quiénes son los malos de la película? Pues el sacerdote que pasa indiferente delante del herido, del maltratado del camino, el levita que pasa y no le da ninguna importancia a su prójimo, y sin embargo el bueno de la película o de la parábola es el samaritano. Samaritano que eran despreciados, que eran odiados por los judíos, porque ellos dicen que se habían mezclado, no eran de sangre pura, y el Señor Jesucristo utiliza al buen samaritano como el bueno, que tiene compasión, que deja sus obligaciones religiosas por un momento, se para en el camino y atiende a la persona que tiene que ser atendida. Que no nos pase nunca a ninguno de nosotros que el espíritu religioso nos atrape, ¿verdad? Sino que nos demos cuenta de que el mayor y más importante mandamiento de la Biblia, por supuesto, es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero el siguiente dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si entre nosotros estos dos mandamientos no los estamos cumpliendo, estamos perdiendo nuestro tiempo y nuestra vida, no sé en qué. Así es que fue un tiempo realmente maravilloso el que el Señor nos permitió tener allí, pero si tuviera que resumir en una frase, la sensación que traigo de este viaje es que Israel está jugando con fuego. Israel está jugando con fuego. ¿Y qué dice el refrán? Que el que juega con fuego... Mira cómo saben los refranes. Mira cómo saben los refranes y la Biblia no tanto. Curioso, ¿eh? Curioso, ¿eh? El presidente del parlamento israelí, allí se llama Knesset, no el parlamento, sino el presidente de la Knesset, es un homosexual, casado y con 2 hijos adoptados. Imagínense si Juan el Bautista o el profeta Elías estuviera viviendo hoy en Jerusalén y lo viera pasar a este caballero. ¿Creen ustedes que serían, cómo se dice, políticamente correctos o diplomáticos? Dirían, pues no digas nada porque nos podemos meter en un lío. Total que voy a sacar diciendo que este es un... Sin embargo, lo hacían en su época. Por ejemplo, Juan el Bautista, dice la Biblia que una de las razones por las que estaba en la cárcel fue porque vio que el rey, que no era rey ni nada, eso era un monigote, eso no servía para nada, eso era un rey puesto a dedo por Roma, además no era ni judío, era árabe, era idumeo, Herodes, le roba a su hermano Felipe, le roba a la mujer. Y llega Juan el Bautista y le dice, lo que has hecho no es lícito delante de Dios. Has robado la mujer a tu hermano. Estás viviendo en desorden. Ustedes saben que el desorden no es del agrado de Dios. El desorden en lo sexual, el desorden en lo económico, el desorden en el ministerio, el desorden en todas las áreas de nuestra vida nunca va a ser bendecido por el Señor. Jamás, jamás de los jamases. Pregúntate siempre, ¿lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en orden? Aunque el pastor no lo sepa, pero da igual si lo sabe o no. Lo importante es que Dios lo sabe todo. Y Juan el Bautista le dijo, lo que has hecho no es agradable ante los ojos de Dios. Y esto le costó, no una uña, esto le costó la cabeza. Y cuando Herodes quiso entrevistarse y conocer aparentemente, porque tenía mucho interés en conocer al Señor, y le llegan con el aviso al maestro y dicen, Herodes te quiere conocer. Imagínate que nos llegara a nosotros mañana una carta, que no nos va a llegar. Pero imagínate, Marcos, que te llega una carta de la Moncloa. ¿No? ¿Dónde vive el rey? La Moncloa es donde vive Peter. Peter vive en la Moncloa, pero en la Zarzuela. Eso es, la Zarzuela. Te llega una carta de la Zarzuela y dice, Pastor Monje Barrios, ¿no? Está usted invitado junto con su esposa el próximo día 15 de junio a asistir a una audiencia privada con el rey de España. ¿Cómo te sentirías, Marcos? Esa fue la invitación que recibió el Señor. Contestación. Díganle a esa zorra.
díganle a esa zorra que no voy a ir. ¿Qué te parece? Para que después digan algunos que los pastores hoy en día, que nos ceñimos a la palabra, que no nos casamos con nadie y que seguimos predicando después de muchas generaciones y después de muchos años la sana doctrina, para que digan algunos que hay mucha dureza a veces cuando se predica en los púlpitos. Y el Señor Jesucristo, que era perfecto, que no cometió un error jamás en su vida, se atreve a decirle al Rey de Israel, decidle a esa zorra, y todos conocemos el resto del mensaje. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que la iglesia cuando hablo de la iglesia me refiero en su conjunto, ¿no? Aunque también, por supuesto, a nivel local, porque esta iglesia del Puerto de la Cruz no empezó aquí. Esta iglesia empezó en un apartamento, en un piso, en Icó de los Vinos, en la casa de Ángel y de Damaris. Eso hay que saber eso. Y no teníamos un lugar tan bonito, con piscina, los chiquillos jugando, la barbacoa, ¿verdad? Empezó en un piso y después nos fuimos a un local pequeñito, allí creo que se llamaba la Cruz de los Martillos. Qué nombre más feo. La Cruz de los Martillos. Pero bueno, tú sabes que aquí la cruz sale por todos lados. Está la Cruz de la Cebolla también. Y allí estuvimos un tiempo. Y al final vinimos aquí, pero cuando vinimos aquí esto era un nido de ratas. Esto no existía. Esto era un desastre. Y nosotros, Elena, mis hijas y yo, nos veníamos con una tienda de campaña aquí, porque nos hacía una ilusión convertir este terreno en algo para la gloria del Señor. Y nos quedábamos aquí durmiendo en una tienda de campaña y enfrente de la iglesia, en aquel momento había un endemoniado gadareno que nos tiraba unas piedras así enormes, que le cambiaba la voz en 4 o 5 voces diferentes, hasta que un día cruzamos a la acera de enfrente y ya se fue el endemoniado gadareno. Nunca más apareció. La cuestión está en que el Señor nos ha bendecido. Amén, hermanos. El Señor nos ha prosperado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero de nada sirve que el Señor nos haya prosperado, digamos, en todas las áreas de nuestra vida, si luego nosotros no somos conscientes y agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado. A mí no me gustaría que perdiéramos la memoria de toda la trayectoria que el Señor ha ido llevando a la iglesia. Sería una lástima que los que van entrando, los jóvenes, los niños, los adolescentes, no se den cuenta de que detrás de esa silla, detrás de este micrófono, detrás de ese piso, detrás de este techo, hay auténticos milagros. Auténticos milagros. Nosotros nos reuníamos aquí en el salón que está detrás, que creo que sigue siendo habitaciones, ¿no? Y un día un pastor de Alicante me llamó por teléfono y me dijo, oye, quiero hacerte un regalo. Yo, bueno, está bien. ¿En qué consiste el regalo? Dice, tengo una estructura de hierro que es como si fuera una estructura para ponerle lonas y así podrías hacer el culto en un lugar mucho más grande. Entonces nosotros pagamos el porte, vino en un barco la estructura y nosotros compramos los 3 paños de una lona muy gruesa para hacer los cultos. Un día estoy en mi casa en Santa Cruz y me llaman por teléfono que tengo que venir urgente corriendo al Puerto de la Cruz porque ha habido un viento tremendo, estos vientos que de vez en cuando vienen por aquí. La lona salió, la estructura salió volando y los hierros se incrustaron en el salón que está al lado, se metieron así y se destrozó la lona, se destrozaron los hierros, se destrozó absolutamente todo. Pero bueno, intentamos enderezar los hierros lo mejor que pudimos, volvimos a poner otra vez todo. Y un día apareció por el culto un señor que me dice, ¿y esto que tienes aquí? ¿Por qué lo tienen? Digo, porque ya no cabemos, esto es mucho más grande, tiene mejor ventilación, aquello era como una especie de un zulo, ¿no? Era como una cueva. Dice, mira, yo me dedico a hacer construcciones de naves así de hierro, si quieres yo les hago una para la iglesia. Y le dije, sí, pero ¿cuánto va a costar esto? Y me dice, las naves que yo hago, la más barata son 75.000 euros. Digo, bueno, está bien, vamos bien. Digo, mira, yo no tengo ese dinero. Dice, vamos a hacer una cosa, me van pagando todos los meses poco a poco, según puedan. ¿Vale? Entonces, este señor vino con unas máquinas tremendas, montó todas las estructuras, unas cruces de hierro que están ahí dentro de las paredes. En fin, hizo todo esto y ya estaba terminado. Nosotros creo que pusimos el piso, la instalación eléctrica y todo eso. Y durante 3 meses le dábamos 1.000 euros a este señor. Yo iba a su oficina en el polígono de La Campana, le daba un sobre, él me daba un recibo, 3 meses
3.000 euros. Al cuarto mes, cuando fui a llevarle el dinero, me dijo, no me traigas nada más. Yo la dono para la iglesia del Puerto de la Cruz. Eso tienen que saberlo ustedes, ¿eh? Eso tienen que saberlo. Detrás de todo lo que veas, detrás absolutamente de todo lo que veas, hay un milagro, hay algo que el Señor ha hecho a través de un hermano, a través de alguien. Como por ejemplo la finca que hemos podido comprar después de tantos años en Alicante, una finca preciosa que por cierto traigo un recado y permíteme darlo antes de que se me olvide. Vamos a poner en la finca, que tiene 27.500 metros cuadrados, que no es una broma, una finca preciosa, vamos a poner el riego al goteo, ¿vale? Tenemos muchísimos árboles de fruta, naranjas, limones, higueras, etcétera. Y los hermanos que están allí ahora mismo me han pedido que por favor anuncie en la iglesia que sería muy bueno que por lo menos 2 personas con ganas de trabajar, 2 personas que dispongan de una semana o 10 días, si pueden ir para ayudar a los hermanos que están allí a montar todo el sistema de riego al goteo, sería una maravilla, ¿eh? Así que si hay en la iglesia algún matrimonio, algún joven, alguien que dice, bueno, yo dispongo de una semana o de 10 días para ir a ayudar a los hermanos a montar el riego al goteo, pues te hablas conmigo. Y por otra parte, y ya zanjo este tema, hemos tenido durante 3 meses a un matrimonio viviendo en la finca, pero este matrimonio ya no está viviendo en la finca, ya han conseguido trabajo, han decidido quedarse a vivir en la península, ya tienen trabajo, ya tienen su casa y ahora mismo solamente hay un hermano, un señor viudo o separado, mayor, que con su jubilación ha decidido irse a vivir a la finca para cuidar todo lo que es el tema de árboles y frutas y la huerta. Estamos haciendo una huerta también muy grande allí y necesitaríamos de un matrimonio, si puede ser sin hijos, si puede ser millonario, que se quieran ir a vivir un tiempo a la finca para cuidarla, para atenderla, pues estamos abiertos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Mateo capítulo 28 dice en el verso 16, con las prisas esta mañana no encontraba las gafas y no traje la Biblia, entonces Pastor Marco me ha dejado la suya, que es otra versión diferente, pero no pasa nada. Mateo 28, 16 dice, entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado para reunirse. Acercándose Jesús habló con ellos y les dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, también yo os envío a vosotros. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he ordenado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. El Señor cuando resucitó le dijo a María Magdalena, dile a mis discípulos y a Pedro, quiero dejar bien claro ese énfasis, a mis discípulos y a Pedro, porque hace ese matiz, porque hace esa diferencia entre discípulos y Pedro, por la sencilla razón de que 3 días antes de su resurrección, Pedro había negado en 3 ocasiones al Señor Jesús. Él apostató. Un apóstata es una persona que da un paso atrás, una persona que conoció la verdad, como dice la carta a los hebreos, aquellos que fueron iluminados, que probaron, que gustaron el don celestial, dan marcha atrás, reniegan de la fe. No es algo habitual, gracias al Señor, no se ve permanentemente, pero Pedro apostató. Pedro dijo, no sé quién es ese hombre, no le conozco. Él públicamente negó a Cristo y eso es muy fuerte, es un pecado terrible. Cuando el Señor Jesucristo resucita 3 días más tarde, entonces, sabiendo esto, le dice a María Magdalena, dile a mis discípulos que aunque no hayan estado al pie de la cruz conmigo, pero no me negaron, no tuvieron el valor de estar, pero por lo menos se mantuvieron en su creencia en mí, y dile a Pedro que sé que me ha negado que vayan a Galilea. Ahora, se tarda una semana caminando desde Jerusalén a Galilea. Hoy en día lo hacemos en 1 hora y media en un autobús. Lo hemos hecho estos días muchas veces. Pero durante unas semanas tardaron los discípulos en subir desde Jerusalén hasta Galilea. Tuvieron que atravesar todo el valle del Jordán,
tuvieron que subir una montaña. En lo alto de la montaña está la ciudad de Nazaret, y detrás de Nazaret ya está pues Galilea con el mar de Genesaret y todo eso. Cuando llegan allí, el Señor Jesucristo le da las últimas instrucciones, las últimas directrices para que ellos sepan lo que tienen que hacer, porque el Señor no va a seguir estando como ha estado con ellos durante 3 años. Ahora van a ser ellos, los predicadores, los que van a tener que aconsejar a la gente, los que van a tener que visitar a los enfermos, los que van a tener que enseñar todo lo que ellos habían recibido, y el Señor les da instrucciones a sus discípulos. Está con ellos durante 40 días, ¿vale? El Señor resucita y no se va al día siguiente de la resurrección, sino que permanece 1 mes y medio, 40 días, no siempre fijos, sino iba, venía en un sitio o en otro, y le da instrucciones a los discípulos. Todas las cosas que el Señor enseñó durante esos 40 días, lamentablemente no las tenemos en la Biblia. No sabemos todo lo que el Señor le dijo durante 40 días a los discípulos. No lo sabemos, lamentablemente. El Señor no quiso que supiéramos o que tuviéramos en nuestras Biblias esa información, pero sí tenemos las palabras finales, lo que llamaríamos la despedida. La despedida consistía en que ellos tenían que mentalizarse de que las cosas iban a cambiar. Y esto es uno de los puntos que yo llevo mucho tiempo enfatizando en todas partes donde voy. Los tiempos están cambiando. El evangelio no ha cambiado, pero las formas, el ambiente espiritual, incluso el lugar donde vivimos, ha cambiado completamente. Anoche, compartiendo la palabra a los hermanos en Santa Cruz, les dije: hermanos que habéis venido de otros países, colombianos, argentinos, venezolanos, etcétera, las Islas Canarias y España hoy en día no tiene nada que ver, pero nada que ver, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo religioso, ni en lo espiritual, con la España de hace unos años atrás. Ha cambiado completamente. Y hay personas que piensan que Canarias siempre ha sido así como está ahora. No, Canarias no era así. Yo fui pastor en la isla de La Gomera y allí los coches se quedaban con la llave puesta en el contacto y las puertas se quedaban abiertas. Y me acuerdo que la gente pues te invitaba a la casa como si fueras uno más de la familia. ¿A quién se le ocurriría hoy en día aparcar el coche en cualquier parte de las Islas Canarias y dejar la llave puesta en el contacto? A nadie, ¿verdad? Las cosas han cambiado radicalmente y los discípulos tienen que saber que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Yo he estado con ustedes, cuando tenían un problema venían a mí, cuando había una multitud hambrienta ustedes recurrían a mí, cuando había un endemoniado y no sabían ni cómo hacer, ustedes venían a mí. En otras palabras, yo he sido vuestro paño de lágrimas. Yo he sido vuestro pastor, yo he sido vuestro maestro, vuestro consejero, yo he estado con ustedes todo el día. Ellos sabían cosas del Señor Jesucristo que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana sabemos. Pedro sabía el color de los ojos de Cristo, yo no lo sé. Juan sabía perfectamente si Jesús era rubio, moreno o pelirrojo, yo no lo sé. Ellos sabían cosas del aspecto físico del Señor Jesucristo que nosotros no hemos conocido nunca, porque la Biblia los oculta, porque no son realmente relevantes ni importantes. Ahora bien, ellos tenían que saber que a partir en cuestión de horas iban a tener que prepararse espiritualmente, porque la comisión consistía en ir por todo el mundo, es decir, por todas las naciones de la tierra, predicando no la ley de Moisés, no hablando de los salmos de David, sino de un mensaje que nunca nadie había predicado, y era lo que se llama la Besorá, es decir, una noticia, una buena nueva, que la conocemos con el nombre de evangelio, que consiste en dar un mensaje que ni Elías, ni Jeremías, ni Isaías, ni ningún varón de Dios había compartido a lo largo de su historia. Ahora bien, las personas que oyeran ese mensaje y decidieran reconocer a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el enviado del Señor, tenían que hacer un acto público, visible. Y ese acto público y visible era el bautismo en agua. Ahora, antes de esto, ¿qué hacía la gente cuando se identificaba con la ley de Moisés o cuando creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dejaban, por ejemplo, el culto a Baal, o dejaban el culto a Milcón, o el culto a Quemos. Cuando dejaban el paganismo, ¿qué tenían que hacer? Bueno, en aquel tiempo lo que se hacía era circuncidar a los varones. Generalmente se hacía de pequeño. Pero hay ejemplos en la Biblia de personas que querían, entre comillas, convertirse y se circuncidaban siendo adultos. Y miren, por ejemplo, el ejemplo de
la ciudad de Siquén, ¿se acuerda? Bueno, ahí está en la Biblia, si lo quieren leer. ¿Y las mujeres? Las mujeres no se circuncidaban, ¿verdad? No. Entonces lo que hacían era que se metían debajo del agua, en una piscinita que se llama mikveh, y se metían bajo el agua y salían, y entonces ya estaban totalmente purificadas. Pero ¿qué hacía un varón con 20, 30, 40 años que también quería purificarse, ir al templo a adorar a Dios? Tenía que sumergirse en agua. Y entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que a las afueras de Jerusalén, en pleno desierto de Judea, hay una población llamada Qumrán, donde se habían refugiado varones que, huyendo de la corrupción moral y espiritual de Jerusalén, del templo, pues querían consagrarse al Señor y prepararse para la inminente venida del Mesías, que ellos lo llamaban el día grande del Señor. Bueno, se iban al desierto de Qumrán y todas las mañanas se sumergían en agua. Y todas las tardes, con la caída del sol, se volvían a sumergir en agua como señal de una purificación interior y de que querían ir en serio con el Señor. En esa localidad, en esa población llamada Qumrán, donde se descubrieron los famosos manuscritos del Mar Muerto en 1947, vivía un señor que lo conocemos como Juan, Yohanan Hamadbil, el que mete, no era el nombre Bautista, Bautista es el que sumerge a la gente en agua, es como un título. Y Juan el Bautista sale de ahí y enfrente está el desierto, pero un desierto donde hay, ahora mismo puede haber perfectamente 45, 50 grados a la sombra. En aquel lugar fue donde Lot vivía, que dice que era como el huerto del Edén, pero que por la destrucción de Sodoma y Gomorra, hoy en día aquello está seco completamente. Y ahí está el río Jordán, que entra en el Mar Muerto. Y entonces lo que hace Juan el Bautista es que sale al desierto y comienza a predicar un mensaje de arrepentimiento. Y la gente milagrosamente comienzan a ir al desierto. Vienen de Jerusalén, vienen de Samaria, vienen de todas partes del país, porque hay alguien que está predicando un mensaje diferente. Un hombre que viste muy raro, un hombre que tiene un mensaje muy duro, que llama a la gente al arrepentimiento. Y como la gente quería un cambio, y como la gente quería oír de verdad palabra del Señor, dice que iban a ser bautizados por Juan el Bautista al río Jordán. Y entonces Juan el Bautista les decía: antes de que yo les bautice, quiero que demuestren que ustedes han cambiado de vida. Quiero que hagáis frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, conviértanse en gente generosa, conviértanse en gente solidaria, y cuando yo vea esos cambios, entonces vienen y yo los bautizo. Un día apareció por allí nada más y nada menos que el Señor Jesús, y también fue bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. Donde Juan el Bautista estaba bautizando, el lugar exacto se llama Qasr al-Yahud, el castillo de los judíos. Les voy a contar algunas cosas brevemente de lo que pasó en ese lugar y por qué Juan el Bautista va a ese lugar. Número uno, espero que tenga memoria para recordar esto. Después se las voy a preguntar, así que memorícenlas. En ese lugar fue donde las 12 tribus de Israel cruzaron el río Jordán en la época de Gedeón. Número uno. Número dos, tiempo atrás el profeta Elías había sido arrebatado en un carro de fuego, se le cae el manto y lo coge Eliseo y coge la doble unción del profeta. Número 3, en ese lugar fue donde Naamán, aquel general con lepra, va y se sumerge 7 veces en el río Jordán. Número 4, fue el lugar donde el Señor Jesucristo fue bautizado. Dígame las 4. Primera, donde las tribus pasaron. Número 2, Elías fue arrebatado al cielo. Número 3, Naamán fue bautizado. Número 4, perfecto. En ese lugar Juan el Bautista bautizaba para bautismo de arrepentimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que ustedes van a hacer esta mañana y ese bautismo? Está predicando en la ciudad de Éfeso. Si Dios lo permite, vamos a organizar viajes para que el año que viene los pastores y todos los que quieran puedan venir con nosotros a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis. Y una de las que vamos a ir va a ser a la iglesia de Éfeso. Lo vamos a hacer Dios mediante para el año que viene. Además sale muy barato, muy económico. Así como 150 euros, 7 días, pensión completa. Era para despertarlos un poquito, ¿saben? Bueno, entonces, en Éfeso se encuentra Pablo con un grupito de creyentes que le dice: hermanos,
¿Ustedes cuándo recibieron el Espíritu Santo? Y la respuesta de ellos fue, ¿el qué? El Espíritu Santo. Ellos dijeron, nosotros no hemos oído nunca hablar del Espíritu Santo. ¿Serían judíos estos? No lo sabemos. Pero para los judíos el Espíritu Santo solamente lo podían tener los profetas para poder profetizar. Y como ellos no eran profetas, nunca le habían dado esta enseñanza. Y no hay nada peor que quedarte estancado en tu conocimiento de las Escrituras, que fue lo que le pasó a Apolos también, ¿se acuerdan? Entonces Pablo dice, entonces ¿ustedes en qué fueron bautizados? Dicen el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan, aquel hombre que bautizaba en Cácer al-Yahud como señal de arrepentimiento. Vamos a bautizarlos de nuevo. Y es el único ejemplo en la Biblia de personas que se han bautizado en 2 ocasiones. ¿Cuántos bautismos menciona la Biblia? ¿Cuántos hay? 7. 7 bautismos diferentes hay en la Biblia. Encuentren los que están todos ahí. Porque las Biblias que usamos los pastores son iguales que las que usan ustedes. Así que busquen los 7 bautismos y el que los encuentre le regalamos un viaje con todos los gastos pagados a Israel el próximo año. Bueno, esto no lo grabes, Lo que ustedes van a hacer en esta mañana no es para cambiar. Lo que ustedes van a hacer en esta mañana es una señal de que ya han cambiado. Ustedes no se van a bautizar para que en el caso de que se mueran no vayan al limbo. Porque la Iglesia Católica inventó el limbo para los que morían sin ser bautizados. Ustedes se van a bautizar porque ya han entendido que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre sino solamente a través de Él. Sus pecados ya han sido perdonados. Ustedes ya han tenido un encuentro, una experiencia personal con Cristo. Ustedes ya no están viviendo en fornicación, ¿verdad? Defino fornicación, tener relaciones sexuales siendo soltero. Ustedes no están en adulterio. Defino adulterio, relaciones sexuales estando casado con otra persona. Ustedes ya no están en drogas. Ustedes ya no están consultando los horóscopos, ni la tabla de la Ouija, ni dejándose leer las manos, ¿verdad? Es decir, en ustedes hay una claridad. Algo ha pasado en ustedes que les ha impulsado a vestirse de blanco. Qué bonito, de blanco, qué lindo. Con el logotipo de la iglesia, qué bonito, ¿no? Algo ha pasado en ustedes que ustedes han dicho, yo me quiero bautizar delante de todos estos testigos que estamos aquí. Y el Señor, que lo ve todo y lo sabe todo, sabe perfectamente si tú eres la misma persona aquí y afuera en la calle. Lo sabe perfectamente. Por eso piénsenlo bien. Piénsenlo bien. No queremos perder el tiempo con gente que no va en serio con el Señor. Queremos ayudar a crecer y a madurar a personas que han puesto la mano en el arado y que quieren ir en serio con el Señor. Pero personas que simplemente quieren mojarse y perder el tiempo jugando a cristianos, honestamente, ni ganas ni queremos hacer eso. Pero les felicitamos de verdad de todo corazón a los que en esta mañana han dicho, yo me quiero bautizar porque quiero ir en serio con el Señor. Eso significa que si mañana conoces a un multimillonario o a una multimillonaria no cristiana, no vas a tener ninguna aspiración de casarte con él o con ella, porque la Biblia dice que no te unirás en yugo desigual con ningún incrédulo. Amén, hermanitas. Amén, hermanitos. Estoy siendo claro, ¿no? Eso significa de que si mañana te ofrecen un trabajo que te impide venir a la iglesia, y aunque te paguen $20,000 mensuales o 20,000 euros mensuales, tú vas a decir, lo siento mucho, el Señor es lo primero en mi vida. Y más vale bocado seco y en paz, pero con la bendición de Dios, que casa llena de provisiones sin la bendición del Señor. Es decir, gente con las ideas claras, con criterio, no que se dejen arrastrar por cualquiera que venga por aquí y te diga, miren, ¿saben una tristeza que me ha dado mucho en Israel ahora cuando he estado? Un pastor de Colombia fue a evangelizar a los judíos, a ganar a judíos. Y en 15 días, hablando con los judíos, se acaba de hacer judío, se acaba de circuncidar y ahora es un rabino más en Israel. Y este es el que iba a evangelizar. Al final lo evangelizaron a él. ¿Qué te parece? Vino a hablar una hermana conmigo, con sus hijas una tarde, también de Colombia. Su marido lo habían deportado, ella se quedó en el país, no sabía qué hacer, si me voy, si me quedo. El pastor de su iglesia le dijo, mira, para que no te echen, lo que tienes que hacer es hacerte judía. Y hacerte judía significa
renegar de Cristo, bautizarte de nuevo y rechazar todo lo que es el Nuevo Testamento y arrancar las páginas y leer solamente de Génesis hasta Malaquías. Y así no te echan y te dan una acreditación para que puedas vivir en Israel. Y ella me decía, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Y yo decía, Dios mío, si fuera hombre le daba. Si fuera hombre le daba. Yo, ¿cómo que qué hace, hermana? Usted va a renegar de Cristo para quedarse aquí. ¿Dónde está su marido? No, mi marido está en Colombia. ¿Cuándo se fue a Colombia? No, lo expulsaron en diciembre. Hermana, estamos en mayo. Usted está viviendo aquí. Sus hijas sin padre, usted sin marido. Una mujer descabezada, que no hay nada más peligroso que una mujer sin cabeza. Perdóneme, pero es así. Y no hay nada peor que un hombre solo. Entonces haga las maletas y váyase mañana para su país. Pero es que allí no tengo nada. ¿Y qué tienes aquí? ¿Dónde vive? En el sótano de una iglesia. Y le está limpiando la casita y la iglesia al pastor. Porque ella dice que está allí en la tierra del Señor. En la tierra del Señor. Usted lo que tiene que hacer es, como dice la palabra, estar al lado de su marido y los dos juntos, donde quiera que el Señor los ponga, allí servir al Señor. Entonces hay tanto relajo, hay tanta inmadurez, tanta superficialidad, que después de 44 años de pastor, yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo muchos cristianos no se van a dar cuenta de que este paso de bautizarse, este paso de hacernos cristianos, es lo más serio del mundo? ¿Saben lo que me dijo una hermana ahora cuando estuve en Israel? Pastor, yo me quiero bautizar. Digo, ¿usted ya está bautizado? Sí, sí. Pero yo he leído en la Biblia que hubo un hombre que se metió 7 veces bajo el agua del río Jordán y salió limpio. Y yo quiero que usted me meta 7 veces bajo el agua. Y yo decía para mí, yo te metería 20. 7 veces, sí, pastor, porque la Biblia dice, ¿pero a quién se lo dijo? ¿Usted se llama Naamán? No. ¿Usted está leprosa? No. ¿Usted se bautizó en agua? Ya está. Pues ¿para qué se quiere meter 7 veces en el río Jordán? ¿Saben la cantidad de gente cristiana de años en el Evangelio que cuando ven las aguas del Jordán, yo no sé lo que les entra viendo las aguas del Jordán? Es como si les entrara, no sé, una cosa rara. Ay, pastor, yo me quiero bautizar. Una hermana me dijo, ya me he bautizado 3 veces. Digo, ¿pero esto qué es? Hermana, váyase a una piscina, váyase a la playa, pero esto es una cosa muy seria. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes van en serio con el Señor? Esto se hace una vez y para siempre. No hay que hacerlo toda la semana. Me dicen, no, renovación de votos. Renovación de votos. Lo tiene que renovarse son los votos. Los votos. Eso es lo que se tiene que renovar. Si es que se los tiene. Voy a leer una última porción. Y se encuentra en Marcos. A ver qué nos dice Marcos. A ver qué nos dice Marcos.